Placer de recibir a Lucía y Mariana Viso, hija de Carlos Viso, y a parte de la banda, Conexión número 8, que bueno, que nos van a traer una historia increíble, un álbum inédito de su padre que estuvo guardado por más de 50 años y ahora sale a la luz. Vamos a conocer cómo fue descubrirlo, restaurarlo y compartirlo con el público. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias, como les dije, fuera de aire, por venir por el día y por acercarse acá al programa. Gracias a vos, Daniel, por recibirnos. Presento a esa parte favor, de la banda que hoy nos acompaña, por favor. Y aparte existencia fundamental para que toda esta magia sucediera. Acá Selmar Garín, Ale Caraballo en percusión y Marce Escurra, que es corista y multiinstrumentista, que bueno, va ahí también mutando. Claro, misceláneas. Misceláneas, muy bien. Bueno, Mariana Viso, Lucía Viso. Sí, y falta parte de la banda que Nahuel Creche, nuestro baterista, Mati Díaz, bajista, Manuel Altamirano en flauta y cosas varias, también guitarra y coros, y Marco Martini en teclados y pianos y teclas varias también. Y glamour. Por supuesto, y glamour. Ante todo. André Trujillo, que nos acompaña y nos lleva ahí, la que lleva las riendas. Agradecerle a Andrea, obviamente, Sí. que es el contacto de prensa de ustedes y que bueno, que es la prensa de ustedes. Y Gracias. que bueno, gracias a ellos también están ustedes acá, así que... Sí, señor. Bueno, a vos ya, Lucía, ya habíamos charlado hace un tiempito, pero bueno, siempre es lindo... Bueno, esto no lo pensábamos, cuando hablamos en ese momento no pensamos que íbamos a hacer esto y está genial. Vamos te vuelvo a preguntar, o les pregunto a las dos, si quieren hacemos una y una, como quieran. Dale, Vamos va saliendo. Digamos, ¿cómo fue el momento en que encontraron este material inédito de Carlos Viso? Chan. Bueno, en realidad todo empieza, como dijo Lucy, con la llegada de Selmar Garín a nuestras vidas a través de Ale Caraballo, que es pareja, compañero de Lucy. Que hoy están cumpliendo 11 años. Sí, Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hermoso. Bueno, son amigos desde muy pequeños. Selmar, un gran músico y melómano y estudioso y buscador de tesoros musicales de la historia, aunque él Pepitas de oro negra. Pepitas de oro. Cuando se entera que su amigo sale con Lucía Viso, le dice, pero escúchame, ¿cómo Lucía Viso? ¿Qué tiene que ver con Carlos Viso de Conexión número 5? Sí. Y ahí empieza la historia. Un día viene a hacer falafeles a mi casa el señor Alejandro. Me dice, yo estoy saliendo con mi chica el padre era famoso, por ahí vos que tenés muchos discos, ¿sabés quién es? Por ahí. Digo, Quizás. Carlos Viso, me dice. Yo hago así un cajón y saco tipo 10 simples. Le saco una foto de él para que le mande a Lucy. Mira, Lucy, vamos con tu papá. Bueno, nada, de ahí empieza la historia un poco. Y ahí empieza la historia. Bueno, Selmar tenía un montón de datos y de información de la historia musical de nuestro viejo que nosotras no teníamos, porque esto que decimos siempre, ¿no? Nosotras cuando nacimos, papá ya no era ese músico famoso que había sido en su época brillante. Yo nací en el 76, Lucy en el 80 y no vivimos esa época de oro de él, entonces no lo teníamos como muy a flor de piel. Sabíamos que había sido un cantante famoso, había discos en casa, pero no se hablaba de toda su historia. Más allá de que nos pasaba siempre que donde ibas y escuchaban que te llamabas Viso, alguien te preguntaba, che, ¿y qué tenés que ver con el de los guantes negros? Sí, bueno, era mi papá. Y ahí quedaba. Nunca más indagamos demasiado en la historia de Carlos Viso y Conexión número 5. Hasta que llega Selmar y nos dice, bueno, estoy armando una serie de podcasts sobre la historia de Carlos, quiero como más información, me gustaría entrevistarlas a ustedes, a su mamá, si tienen material. A la par que aparece Selmar, aparecen unas cajas en la casa de mi mamá con un montón de información, de recortes, de
cosas periodísticas, revistas, cartas. Material que guardó mi viejo a lo largo de su vida en unas valijas. Y que en unas, nunca habíamos visto. Que desde que mi viejo fallece en el año 2005 y a partir de ahí como que... Quedaron ahí. Quedaron ahí. Pero nunca las habíamos Nadie visto tampoco. Nadie se atrevió. Yo sabía que estaba el material en la baulera de Moca, que era el edificio donde vivió mi viejo un montón de años, pero bueno, no estaba ese deseo, esa intriga, esa condición que nos llevara a reunirnos. Nunca se les ocurrió abrir eso. No. Qué loco, Porque pensábamos Sí, que ya fuerte. sabíamos todo. Sí, no, Como que había había- cassettes. Mi viejo, hasta el último día de su vida, siempre fue fiel a su amor por la música, digamos. Y grababa en la cocina con la viola, con el grabador, digamos, nunca dejó de componer, siempre fue como teniendo registro, durante varios años fue el cassette, de lo que iba sintiendo, y esa conexión con la música, bueno, que obviamente fue su gran amor. Y Selmar lo que decía, corregime, amigo, si no estoy en lo cierto, es que a él le llamaba la atención como un músico que había tenido una carrera tan exitosa en un corto tiempo, entre el año 67 y el año 69, de repente silencio de radio. ¿Qué había pasado con esa historia? Como que él olfateaba que había algo que había que descubrir. que buscar. Sí. Yo cuando quise armarlo, yo tengo un podcast que se llama Vinil Sustancia, entonces cuando le propongo a Lucy para entrevistar en realidad a Silvia, que es la mamá de ustedes dos, y le dije a Silvia, cuando tengo el teléfono de Silvia, que nada, que a mí siempre me pareció que Carlos había sido como, si no la gran voz de los 60 nuestros, 70, y que aparte un tipo que había tenido un montón de éxitos, o sea, discos vendidos, pero zarpadamente, se puede comprobar muy fácilmente y que vendía mucho más discos que algunos artistas que supuestamente están en la historia por venta de discos, y que Carlos Viso había superado ampliamente, y durante décadas y décadas que se reeditó infinidad de cosas, nunca se hizo ni siquiera un grandes éxitos, y veías revistas de época y todo indicaba que había sido famoso y había sido reconocido en ese momento. ¿Qué había pasado? Que en la historia del rock, digamos, la historia oficial del rock, como tantos otros, nunca se lo nombró, ni se lo revisitó, sí. Y siempre cuando se lo nombraba era para el ninguneo. Entonces, ¿Y vos por qué pensás que no sé? Porque te cuento porque hoy mi madrina me cuenta, me dice, qué lindo, qué sé yo me acuerdo en ese momento estaba igual o a la par de Sandro, y se hacía una comparación con la diferencia de que él también además cantaba en inglés. Bueno, yo no sé si se refirieron a eso, pero digo, evidentemente ese reconocimiento de la gente, digamos, está, pero como decís vos, digamos, no fue plasmado básicamente por las compañías discográficas. Sí, también pensás que Sí, cuando por hay historia. tantas décadas, que hay tanto silencio, la gente se empezó a olvidar. No, claro. Le pasó, por ejemplo, a otro grosso, no sé, Billy Bond y La Pesada, que son discos fundamentales de acá, pero durante 40 años nunca se reeditaron los discos. Entonces, Es verdad. la gente no los tiene tan presentes, más que sí las personas que lo vivieron o los que nos gusta Digamos, indagar en la historia. no hoy, Claro. porque hoy, bueno, ahora hay como una especie de vuelta de sacar el tema de los discos o los vinilos Sí, nuevamente, pero- pero digo, en la época fuerte donde Todavía no están reeditados todo. por eso en la época Ni está en YouTube, no, ni- no, hay un montón en la de época cosas. bueno, Incluso de Carlos. Claro. Nosotros tenemos cosas que hay que subir, Sí. que tenemos ahí unos problemas con la compañía, que se duerme la siesta. Ujú. Que Una larga, sí. no pueden subir el material sin Claro, porque la autorización de las compañías. Mi padre todavía sigue siendo artista hoy de Sony Music, porque esto que pasa entre las compañías que se van fagocitando, la que más dinero Sí, se van. más dinero tiene Se van con- compra las más pequeñas. Y bueno, y así fue como Selmar empieza a indagar, empieza a desgrabar el material que le aparte él trabaja como restaurador de cintas. Me habías contado eso, sí. Así que eso también fue un elemento muy importante, digamos, Claro.
para toda la restauración. Y bueno, y en la pandemia, para el podcast accede a una entrevista que le habían hecho a mi viejo en el año 2000, en donde mi viejo hablaba de este disco de Americano Soy, grabado en el 73, y dice, bueno, voy a tirar ahí un mensaje a un conocido que tengo en Sony, que labura en la parte de archivo, a ver si existe tal torta de la que Carlos habla con absoluta claridad en esta entrevista. Disco del cual nosotros no habíamos escuchado nunca, no tienen ni idea. más que solamente la primer canción, que es la que le da el nombre, que es Americano Soy, que cada tanto papá la tocaba en casa con la guitarra. Todo el resto jamás habíamos escuchado nada, que es de su autoría, además, ¿no? Americano Soy. ¿Por qué no ahora que me estás contando, los estoy escuchando, ¿y por qué no salió en el 73 ese disco? Por eso, bueno, la cuestión es que es el marco Porque estaría preparado, estaba preparado, ya estaba listo. Estaba todo listo con número de catálogo, que contactamos a Luis Germán de Sony, estamos en pandemia y a las 3 semanas, mira, no estoy yendo a la oficina, estoy laburando desde casa, cuando vaya me fijo. La cuestión es que va Luis y efectivamente en los archivos estaba la torta original con número de catálogo, todo de Americano Soy. Por suerte ya en algún momento habían digitalizado los temas, así que pudimos acceder al material rápido. Y bueno, Selmar viene con esta notición. Chicas, quiero decirles que el disco existe y está. Qué bueno. Y fue como... La verdad que, bueno, a ver, por un lado... Tremendo. Por un lado me parece buenísimo que hayan podido recuperar este trabajo después de tanto tiempo. Ahora lo que también es de terror es por qué no salió en su momento, digamos, ¿no? Porque perder esa cantidad de años, como decís vos, ¿no? Hay muchos factores. Bueno, Sí. está bien, ¿no? Creemos que Carlos cambió. Bueno, mi viejo tuvo un accidente que lo dejó en coma en el año 70. Ajá. 72. En el 72. No, 71. 71, finales del 70, octubre del 71. Eso obviamente le provocó un impas. Sí, de un parate, un obviamente, parate recuperarse. Sí, obvio. acorde de tal cual al tiempo que necesitó para recuperarse, y cuando se recupera los tiempos sociales y políticos de nuestro país habían cambiado, y con eso, bueno, Okay. él adquirió un pensamiento y un deseo de poder plasmar en su arte eso que En sintió, su idioma, y en su además. idioma, pues aparte lo dice con toda claridad. Y bueno, y a la discográfica tal vez ese cambio, ese viraje tan contundente, digamos, en su expresión artística no le sirvió como para... A pesar que editó un simple la compañía de 2 temas, uno es Americano Soy, pero no le dieron difusión. Claramente... Claro, porque antes se sacaban, le comentamos a los oyentes más chicos, que antes se sacaban los discos simples, que venían 2 temas generalmente del LP, del long play, y después sí se sacaba, digamos, ¿no? El long play. Sí, perdóname que te interrumpí, pero... La compañía en sí con la banda Conexión lo tenían más para hacer un negocio editorial. O sea, frenaban las versiones originales, hacían grabar a grupos locales la versión de tal éxito y vendían esa versión antes que la original, y a veces incluso éxitos de Conexión número 5 en este caso vendían más que los originales cuando salían. Por ejemplo, acá Buladí Bulada se conoció antes por Conexión número 5 que por los Beatles mismos. Se editó la versión antes que los Beatles. Tenían esas cosas. Pero bueno, en un momento él, con lo que respecto que decías de Sandro, él gana incluso el mismo festival de la canción de Buenos Aires que Sandro. Sandro lo gana en el 67 y él lo gana en el 70 con 2 canciones de protesta en castellano. Y Qué difícil es vivir entero. sí, y bueno, tener por bolsillos 2 agujeros. Así decía la letra. un tema actual. Vuelve a la Conexión y en un momento él estaba cansado de grabar lo que le decía la compañía, y en un momento se planta y quiere grabar algo Diferente, de su autoría, con compositores nuevos que ahí lo representaran, aparte, viste, los músicos que tocan ahí, son todos nivel Dios. Nivel Dios. Ricardo Leu, Domingo Cura, Iquero Palacios, César en la batería, un baterista de jazz así, impresionante. Bueno, nada. Claro. Y bueno,
También lo que pasó que un año antes se grabó con Jorge López Ruiz, nada más y nada menos, otro genio de nuestra música, Sí. pero grabó por la vuelta del peronismo, y eso también Claro, eso hay un peso Y de que eso un quizás poco- influyó. Sí, sí. Ok. A pesar que ya había siempre, ganado, pero- siempre es como que, bueno, de alguna manera se utiliza, bueno, obviamente lo que estamos charlando un poco el tema de la política para hacer, digamos, censurar la cultura, las artes y las expresiones, digamos, ¿no? Sí. En Exactamente. teoría, pero bueno. Igual es raro porque tendría que haber estado todo bien, digo. Salieron discos que tenían algún contraste social y político en la misma compañía, como Muerte en la Catedral de Lito Nevia, claro. salió el mismo año, y sin embargo no lo sacaron. Pero también está bueno nombrar que todo esto que pasó con... Antes que, Sí. ¿usted tienen un ratito más después de las 4 o se tienen que ir? No, tenemos un ratito, nos organizamos para quedarnos hasta las 17. No, si se pueden quedar Rita hasta igual. 4:30, les agradezco porque vinieron con todo y no van a tocar nada, entonces quiero que No nos vamos a ir sin tocar, Dale. nos van a tener que Bueno. aguantar acá. comentá vos lo que querías comentar y ya. Un detallito muy que puede ser relevante, para mí es pequeño, pero para mí es muy relevante, que es que todo esto que sucede con Conexión sucede en un momento de la historia Ujú. en el cual paralelamente estaba surgiendo el rock en castellano acá. Y creo que lo que le pasa también a la Conexión, injustamente, es que cuando empiezan a explotar las bandas, como Gatos, Manal, ¿no? La primer guardia, como que quedó eso de, bueno, pero Conexión hacen covers, como que quedó relegado. inglés. Y en inglés. Hoy no tenemos ya ese problema. De hecho, hay un montón de artistas que salen a hacer lo que se les llaman, inclusive dentro del jazz se les suele decir Conquistar mercados. estándares. Hacemos Claro. un tema, el tema que me gusta y lo canto y se acabó. En ese momento empezó a haber un River Boca de decir, no, está el rock nacional, lo devenido en rock nacional, que también es para discutir largo y tendido, y lo que queda fuera del rock nacional, ¿no? También convengamos que en ese momento, digamos, bueno, ni hablar en la época de la dictadura, pero digamos, donde se le daba mucha preponderancia a la música en inglés, y en los medios de comunicación no se le da mucha Exacto. participación al rock nacional. O sea, digamos, ¿no? Lito Nevia tenía una banda que se llamaba The Wildcats y tocaban temas de Rolling Stones y cantaban en inglés. En inglés. Y después, bueno, obviamente, estoy muy solo y triste acá, pero todos cantaron en inglés, los músicos que después eran del rock nacional, ¿viste? Ujú. Como dijo Charlie, el rock nació mal. Ya los quiero hacer cantar, o sea que bueno, Bueno. ¿qué tema van a tocar? Vamos con Americano Soy, Dale. tema que le da el título al disco Versión inédito. guitarrera. Versión Ahí fogón. estamos. Aprendí por tus luchas y tu gente, por mirar la gaviota en tus costados. Me viene del maíz y tus canciones, de llenarme la boca con tu nombre. El día era de sol, estoy seguro que llegaron las espadas y el olivo. Era de paz y espigas, te lo juro. Cuando llegó el cañón y gritó el indio, americano soy, como el tabaco y el puma, negra la piel de tu sol y en mi sangre amor de suma. Soy de Simón y José, de Tupac y de Emiliano, de la tierra de Marte y de poetas y soldados, de la que tiene oro negro, se lo sacan de las manos, de la canela y el cobre, canta conmigo hermano, hermano.
las fronteras nunca más y abracemos todos juntos sus cinturas, compartiendo en una mesa nuestro pan. América es copla que se viene, será poncho del mundo su canción en la mañana esperada en tu sendero. Y en tu frago el hombre nuevo nace. Que sí, que sí. Americano soy, como el tabaco y el puma. Negra la piel de tu sol, y en mi sangre amor de suma. Soy de Simón y José, de Tupac y de Emiliano, de la tierra de Marte y de poetas y soldados. Que tiene oro negro, se lo sacan de las manos, de la canela y el cobre, ven canta conmigo hermano, hermano, hermano. A mí me están cargando. Este tema lo hicieron de ayer es este tema. Bueno, Joder, es que es increíble porque la verdad es que todo este disco que encontramos, todas las canciones, parecen hechas para este momento de la historia, de nuestra historia. Es muy, muy, muy impresionante. Sí, como venía diciendo, yo venía hablando con Lucía, decía, lamentablemente son ciclos de parte de nuestra historia que, bueno, que lamentablemente nunca agarramos por el sendero que debemos ir, digamos, ¿no? No por nada surge en este momento. No, claro, a mí obvio. hay una frase que me viene acompañando a lo largo de estos años que es: la verdad siempre encuentra la luz, y este fue el momento para que Americano Sí, salga. aparezca. salga. Es una bocanada de aire fresco en estos tiempos Sí. de dureza, digamos. Como dice George Harrison, todo debe suceder. Bueno, te quiero preguntar a vos, Elmar, porque Dime. ¿qué trabajo implica recuperar, porque vos fuiste ¿no? que restauraste un poco el tema del disco? Yo en realidad... recuperar o editar todo el tema de las canciones, digamos, porque no sé si tuvo mucho trabajo desde ese momento hasta ahora, digamos, ¿no? El disco en sí estaba durmiendo en Sony. Lo que yo tenía era datos y títulos de algunos títulos de las canciones y algunos códigos que me pasaron gracias a Mario Antonelli, que es un investigador, escritor, y Alfredo Rosso, el periodista, Claro, sí, el querido periodista. Sí, sí. Bueno, a través de eso tenía esos códigos, pero aparte de eso, por ejemplo, el día que ellos abrieron la bóveda con las cosas, yo ese mismo día encontré 2 singles que obviamente ellos tampoco tenían. No lo tenían ahí. No, encontré un simple editado en Italia con un seudónimo que dice Charles Viso. Y el simple se llama Jimmy Jackson. Jimmy Jackson. No, es buenísimo. Que yo me lo traje, yo compro discos, ¿no? Todo el tiempo. Y lo agarré el simple simplemente porque vi un diablito en la etiqueta. Mirá, Porque su alter ego es llegó a un vos. diablito. Claro, ese disco lo recuperaste afuera, digamos, ¿lo compraste afuera o acá? Lo compré, estuve persiguiendo un lote de singles durante 4 meses. Ah, mira. Y el día que pude empezar a ir a ver cosas de esos lotes, De ese lote. me traje Devil de Jimmy Jackson, Charles Viso, y el disco que salió en Interdix en el año 78, Interdix. que tuvo muy poca difusión también. Así que nada, caía lo de después a la noche, eso fue a la mañana. A la noche fui a la casa de Silvia, que le regalé una copia del sello de Interdix, que eso sí está subido, después lo subimos, está en Spotify si quieren escucharlo, que es Soñador Loco, y otra versión de Baby Come Back, arreglada por Ricardo Leu, toca toda la troupe del jazz de acá, Qué bueno. es una bomba aviónica. Pero bueno, nada, mi trabajo de restaurador fue sobre todo con los cassettes. Las chicas tenían en varias cajas más de 500 cassettes, de que Carlos arrastró toda su vida.
Y nada, estuve restaurando eso 2 años, básicamente. Ay, no. No, aparte, o sea, chicas, preparen los pañuelos, viste, teníamos un grupo, los tres, que como decimos, Un chat. fue como medio, terminó convirtiendo medio en un hermano, porque nos trajo una parte de nuestra historia, que es, obviamente es la historia de nuestro padre, muy fuerte, muy profunda, muy íntima. No, pero aparte, Yo les iba a preguntar eso, digamos, ¿cómo fue escuchar la voz de su padre ahora, digamos, en este nuevo contexto con, digamos, lo de hoy, ¿no? Con esta nueva tecnología. primero, escucharlo cantar de nuevo canciones que nunca lo habíamos escuchado cantar, fuertísimo. Después que volvimos a escuchar todos los discos de Conexión número 5, que nunca los habíamos escuchado por completo. Espera, y no estaban subidos a ninguna ningún plataforma. lado. O sea, Claro, no nosotras, cada existía. una tenía algunas copias. No, y existía esto que los fanáticos cuando suben, graban con su teléfono el disquito girando y lo suben a YouTube. Eso es lo único que existía de Carlos en ese momento. digital. No hace tanto, hace menos de 4 años fue esto. Entonces nos encontramos con Sony, escuchamos esto y lo primero que les pedimos fue, por favor, suban todo el material de Carlos. Necesitamos que esté en YouTube y en Spotify. La gente lo quiere escuchar. Logramos ese cometido. Y después cuando Selmar nos decía esto que dice Lu, preparen los pañuelos, es porque había encontrado en alguno de los cassettes que él se ocupó de desgrabar durante 2 años algún mensaje de papá hablándonos a nosotras o hablándole a mi madre o dejando quiero que mis hijas en un futuro sepan que yo fui un campeón, dice, por ejemplo, en una de las, ¿no? Y tremendo, en otra de las grabaciones hasta emocionado y llorando y contando cosas muy sentidas. En una de las grabaciones me habla a mí que yo no tendría más de 2, 3 años porque él estaba de viaje en Estados Unidos y volver a escucharlo con esa voz de un Carlos joven, feliz, esperanzado porque estaba en Estados Unidos, se iba a grabar que es petiza, porque a mi mamá le dice petiza, le decía petiza, petiza, yo tengo fe que las cosas van a ir bien, que vas a ver que esta vez va a ser esa vez, es lo que yo tanto busqué, ¿no? Y volver a escucharlo hablando como si estuviera al otro lado del teléfono fue muy fuerte. Y las dos estábamos como paralizadas. Entonces, Selmar tiraba esas bombas. Bancanos un toque, pues parecía que no le dábamos bola porque no podíamos ni... No podían hablar, obvio. Llorando. Claro. Lo único que podíamos hacer. Eran imágenes de las dos. O los emojis que lloran. Era lo único que le podíamos mandar. Pero, chicas, ¿qué le pareció? Pará, flaco, pará. Pará que es una patada en el pecho. Pará que es un montón. Claro, pero eso demuestra que Carlos tenía conciencia de lo que él iba grabando. O sea, ahí hay una conciencia de para el futuro, ¿no? Total. No, ya tiene toda la historia, tiene un montón de componentes esotéricos o de una conexión que parecieran realmente digitados de otro plano, porque una serie de coincidencias impresionantes, inclusive en el repertorio que Carlos elige para grabar en Americanos Hoy, que graba en el año 73, 2 temas de Eduardo Mateo, músico uruguayo del cual Ale y bueno Selmar son súper fanáticos, y en mi intercambio cultural, digamos, de música a músico con Ale, el tema de la música rioplatense estuvo muy presente muchos años antes. Sí, claro. Viajamos a Piriápolis y Ale se compró la biografía de Eduardo Mateo en Piriápolis, porque claro, mis viejos se conocieron en Piriápolis. Ah, mira. Selmar también tiene ahí una raíz, su familia en el Uruguay. Y cuando Ricardo Leu tocaba, obvio, entre los que tanto, también uno de los que más tocó también con el Negro Rada, por ejemplo. bueno, ¿no? tenemos una postal de un atardecer en Casa Pueblo, en donde tocaba Totem, que es formación del Negro Rada, Negro. Carlos Viso y Jarutium, que era una banda también uruguaya. Pero O sea, bueno, él abrió ese show con la viola y después tocó Totem. O sea, Claro. nada más nada menos. Claro. y cuando aparece el material, Carlos en Americanos Hoy eligió grabar en el 73 2 temas de Eduardo Mateo. Claro. Y es como que ahí también, viste, todo lo que ya venía sucediendo con la figura de Mateo en nuestra vida, que aparte después sucedió otra cosa, como si fuera poco, que Selmar recibe unos acetatos por parte de un productor, que a veces un productor de Carlos,
y en esos acetatos que le dice, mirá, me estoy mudando, por ahí esto te interese, llévatelo, vos que tenés como escucharlo, restaurarlo. Bueno, ahí encontré 2 temas inéditos de Eduardo Mateo del año, entiendo yo, 70-71, y los acabo de editar en vinilo. No, mirá. Viajó a Montevideo, se reunió con la familia de Eduardo Mateo para contarles Claro. este hallazgo. Todo legal. Y decimos que esto fue como un regalo que de alguna manera Carlos también, por él se juntó con Bergeret porque está escribiendo ahora la biografía de mi viejo, y bueno, para buscar información y ligó regalito. esta maravilla. ¿Qué, Sí, qué- se iba por ahí y terminaba en la basura. Sí, seguro. Exacto. Totalmente. Yo, bueno, nos estaba escuchando y la verdad que es como que a uno medio como que lo emociona, porque yo te acordás, Lucía, que yo te dije que yo a tu papá, yo soy del 67, tengo algún recuerdo, pero honestamente no lo había escuchado Claro. tanto. Claro. Y después uno, bueno, investiga y ve y sabe que fue un gran cantante de beat de la época del 60 y del 70, y que hoy, como estamos hablando ahora, digamos, ¿no? Muchas generaciones de las nuevas generaciones que lamentablemente no lo conocen por todas estas cosas que estuvimos charlando. No, incluso ¿Qué- los discos qué? de conexión, que son Claro. no están revisitados por los mismos tipos que escriben la historia. El otro día en La Mega uno llevó el tercer disco, y claro, ahí hay 2 temas que son de Carlos, pero aparte canta Carlos con una orquesta infernal, digo. Ujú. Acá no hubo nadie que hizo eso. Ujú. O sea, por ese lado ya podrías tenerlo allá arriba, Claro. y 2 temas que uno llama Mundo de Odio, Ujú. son temas de él, Mm. y arreglos de Francetti, Rodolfo el Churrón, o sea, Claro. todo más o menos, ¿viste? Yo, una banda, pero No, y cómo el peso de una censura, propiamente dicho, de la censura de una obra, Ujú. puede impactar a lo largo de generaciones, incluida en el seno más íntimo de la propia familia. La propia familia, ¿no? claro. Cómo eso a Carlos realmente lo signó hacia un silencio, hacia una búsqueda, porque siempre, como contaba Mona, probó suerte en Estados Unidos, vino, después en el 82 grabó otro disco. Él siempre estuvo en el intento de volver, ¿no? Y de volver no sé, es una cuestión de reconocimiento, una cuestión de esa coherencia. Mi tío Luis a veces cuenta algunas conversaciones muy íntimas en donde mi viejo le decía, o sea, yo sé que soy bueno. Mm. Sí, nunca tenía por qué volver porque nunca se fue. Ese es el tema. Bueno, lamentablemente es irse, entre comillas, ponele del circuito comercial o de lo que fue el tema de la difusión, pero en realidad la generación de que tuvo la oportunidad de escucharlo, obviamente sabe quién es y, Total, ¿no? y obviamente lo escuchó y lo habrá ido a ver. Carlos militó la música hasta que se murió. Claro. ¿Cómo describirían el estilo o la esencia de este disco? A cualquiera, a ustedes dos, a Selmar, ahí lo vi a músicos. Marce. A ver, Marce. No, porque yo siempre lo asocié, a ver, de la misma manera que como Selmar he escuchado la obra de Conexión número 5, cuando escucho por primera vez Americano Soy, realmente es un nuevo Carlos Viso, creo que ahí también está el problema para la discográfica. No queremos un nuevo Carlos Viso, queremos El viejo, Carlos Viso. el obediente. Claro, Exacto. cuando uno tiene una cabeza más ecléctica, lo nuevo es bueno, siempre el cambio es bueno. Y yo siempre me sorprendí precisamente porque en los mismos años, en el mismo año que debería de haberse editado el disco, estaban haciendo la canción latinoamericana, habían revoluciones en todo Latinoamérica de canción, en Claro. Chile. Claro, el tema de los Jaivas, ¿no? ¿Qué año fue eso? Los Jaivas y 70. O sea, para mí está signado como debería de ser uno de los mentores de la canción latinoamericana dentro de nuestro territorio, en Argentina. Y en Argentina no había músicos que tengan esa... Mercedes. Bueno, Claro. salvo Mercedes Mercedes. no era compositora. Claro. Claro. No, pero hay un montón.
Para la época, la sintonía, por ejemplo, tenés el disco Octubre de Roque Narvaja, Sí. los discos, 2 o 3 disquitos de Nevia, Despertándonos en América. Y muerte, claro. Y después tenés un montón de todo lo que es el nuevo cancionero, el folclore, que viene más del lado de Mendoza, que muchos militaban en el comunismo, Ramón Ayala, Mercedes, Hamlet Quintana, la pareja Oscar Matus. Claro. Pero Claro, después claro. también tenés una beta beat de protesta también. Claro. Claro. No, hay. Y después están las cosas más encumbradas, como vos escuchás Violencia en el Parque de Aquelarre, eso también tiene que ver con el espíritu de la época. Claro. Sí, Para sí, mí sí, está, sí. este disco está ahí. Lo que Está pasa ahí. es que recién ahora está la oportunidad de contarle a la gente, y mucha gente que inclusive no lo puede ubicar, porque recuerdan más a Conexión y no pueden asociar Carlos Viso. Por eso es tan Claro. importante llevar esa buena nueva. Ujú. ¿No? Que esto pasó en ese momento y fue como silenciado. Es importante para mí. Total. Chicas, ¿ustedes cantaban antes, tenían su banda, algo o no? Yo les pregunto de nuevo, a vos te pregunté, pero a ella no. Yo tuve mis años de bandas y de música y de trabajar profesionalmente. Trabajé con Pimpinela, con Anica, tuve mi banda de adolescente, que hicimos una ópera de rock sinfónico, del cual mi padre formaba parte, Sí. era el rey del mundo azul. Y después, ahora entiendo que no casualmente, yo creí que había sido casual, pero no. Con la partida de Carlos bajé la persiana, como que quedé haciendo música con Ale, que Ale siempre, pero uno es lo que hace, tenés que cantar, o nosotros tenemos otro trabajo aparte de ser músicos, y esto es muy personal y muy íntimo, creo que tenía que ver con estas cosas que uno a veces carga ancestralmente, ¿no? Como estas cosas sin resolver o dolores o situaciones de angustia que por ahí no se llegaron a no llegaron a trascender. Esto que decía Mona también, de que nosotras reconfigurar la relación con nuestro viejo, con el artista que fue, con una tremenda calidad de cantante, de intérprete. Creo que sin esa piecita yo no por lo menos, ahora Mona contará su recorrido, pero no hubiera vuelto a sentir la música y a poder pararme en el escenario después de casi 20 años de silencio, como lo estoy haciendo ahora, digamos, ¿no? Con una seguridad, con una contundencia, con una raíz que de repente se ancló, ¿no? Como yo siento como que me restituyeron un poquito la identidad que viene de ese lugar, ¿no? De lo que fue Carlos, de quién fue Carlos. Mariana. Bueno, a mí me pasa algo parecido, ¿no? Yo canté durante 20 años en una banda de covers, ¿no? No es casual que también hice covers durante 20 años, hasta que apareció ¿Cantás esto. en inglés también? Canto en inglés, escuchaba mucha música en inglés, con los años fui aprendiendo a escuchar música nuestra y en nuestro idioma, porque en casa también se escuchaba mucha música en inglés. Sí. Lo cierto es que se escuchaba poco nacional. Papá era un gran devoto de Ray Charles, Stevie Wonder, la música soul, la música negra, el blues. B.B. King. Pero se escuchaba poca música en español y argentina. Entonces, bueno, yo siempre me gustó, siempre canté, nunca lo sentí como, es loco porque nunca lo sentí como una misión, siempre fue como algo que me gustaba, que amo hacer, amo cantar. De hecho doy clases de canto, soy vocal coach, como dicen ahora. Pero cuando aparece esto fue como mezclar las cartas y volver a dar, ¿no? Como acá hay algo profundo, acá hay un mensaje, acá papá viene a decirnos que este disco es para nosotras y que quiere que lo saquemos a la luz y que tiene que salir, y que por una vez, por todas, tenemos que cantar juntas, porque nunca habíamos cantado Nunca habían juntas, cantado juntos. hasta que armamos Conexión número 8 para este disco.
Ahí va la pregunta mía. Yo lo había hablado con vos la otra vez y en ese momento dijiste, bueno, en principio hacemos la presentación y después vemos cómo sigue o si seguiremos. Y la verdad que, bueno, esto ya es una opinión que yo no me tengo por qué meter, pero la verdad que para mí sería una misión que ustedes sigan en eso, porque lo que justamente necesitamos, y como decía Selmar, y como estuvimos charlando ahora recién, para que las nuevas generaciones conozcan la música de Carlos Viso, y qué mejor que las interpreten ustedes, obviamente con Conexión número 8, digamos, ¿no? Así que eso es perdón, le tiré No, está muy bien, nos estás tirando una puntita ahí para estos tiempos. ¿Me entendés? Déjense de joder y bueno, tienen todas las cosas como para, bueno, empezar de a poquito. Sé que cuesta, porque como venimos charlando está complicado el tema, pero... Sí. Bueno, nada, hay que darle para adelante y las nuevas generaciones y todos tienen que conocer toda la obra de Carlos Viso. Sí, totalmente. Tema, a ver. Tema. ¿Hacemos dormido? Hacemos dormido. Bueno, apareció Selmar. Dormido sin luchar. Casi nada, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver cómo sale. Versión acústica. ¿De qué me vale ganar? Pensaba solo al final. Trabajo tanto y estoy dormido. Sin un minuto de más. Con hambre y sucio al final. Me voy volviendo por mi camino. ¿De qué sirve estar dormido sin luchar? Sin luchar. Después de verse llegar, sin horizontes ni mar, el mundo siente que está cambiando. Por fin se pone a pensar y busca una solución. De pronto quiere ver el camino. ¿De qué sirve estar dormido sin luchar? Sin luchar. Después de verse llegar, sin horizontes ni mar, el mundo siente que está cambiando. Por fin se pone a pensar y busca una solución. De pronto quiere ver el camino. ¿De qué sirve estar dormido sin luchar? Sin luchar. ¿De qué sirve estar dormido sin luchar? Sin luchar. Impresionante, bárbaro. Versión desenchufada es Qué buenísima. bárbaro, por Dios, bueno. Che, la verdad que sigo viendo las letras y escuchándolos y todo, digo, lo veo a aquel animal tocando la viola también. Perdón, que te digo animal, pero de Su segundo nombre. pero la verdad que bueno, nuevamente les agradezco que hayan venido y bueno, cada vez me convenzo más de que tienen que seguir para adelante con esta cosa más allá de esa presentación, así que les voy a romper las bolas, Lucía y Mariana. ¿La presentación? ¿Cuándo es la presentación? Ahora, tenemos tiempo, tenemos media horita más Para el charlar. Sí, para el chives, obvio, si no. Quiero ahora a todos, o bueno, a Selmar y a ustedes dos, ¿cómo definirían en pocas palabras a tu papá y a Carlos Viso?
¿Cómo los jodo la vida? Yo también, ¿no? No, son buenas preguntas. Sí. Yo lo definiría como una persona sensible, de gustos exquisitos y de un poder artístico, musical, interpretativo magnífico. ¿Y qué voy a decir yo? Adhiero todas las palabras. Es un montón. Dale, déjame una. No, yo quiero agregar algo que me parece que era un tipo que tenía un visionario en algunas cuestiones sobre la humanidad, sobre el otro, sobre la empatía, sobre la mirada amorosa, esto de ser solidario. Bueno, el hecho del cambio, ¿no? Que hablábamos del Carlos Viso obediente al desobediente. Total. Sí, igual siempre fue el desobediente de la familia, Sí. ¿no? El hijo más chico de 3 hermanos y el que vino como a romper toda esa cosa formal que había en la familia, Carlitos. Eso no se compra, se tiene y Eso surge. Absolutamente. Así Era un encantador, era un... No, claramente. Tenía una cosa magnética prestidigitador, muy... sí. Absolutamente, una cosa muy magnética y en 3 palabras metía dentro del bolsillo, olvídate. Una pregunta frívola que quiero hacer. Dale. ¿Ustedes saben por qué usaba los guantes negros? Sí sabemos, pero no lo vamos a No, porque me pareció... No, sí, te Sí, lo vamos a decir contamos, porque ya lo contamos. contamos, porque es una anécdota linda, pero fue como un gran misterio durante mucho tiempo. Tengo nueva información aparte. ¿Ves? No. Mirá, está por dar una primicia acá en tu programa. Pero bueno, no, te la voy a decir después porque la vamos a pelear en vivo. Entonces, va a decir que lo que estoy diciendo ahora no era así, pero bueno, andás a ver. Va a ser parecido. Anda a confirmarlo, ¿o no? Cuenta La historia, el mito, el la mito. historia, que después de ensayar durante mucho tiempo para un show muy importante que tenían, mi viejo además tocaba la viola, cantaba, pero además le encantaba tocar la pandereta. Entonces, cuando vos tocás la pandereta, papá lo que tenía era que todo lo que hacía lo hacía con pasión. Desde el sanguchito de salame que te hacía para la vianda de la escuela, porque es así, salame, manteca y pancito, era Qué así, rico. Qué rico. hasta tocar la pandereta. Todo lo que hacía lo hacía con pasión. No había medias tintas. para él. Exacto. Y si te lavaba las zapatillas, también te las lavaba. Tintorería Viso, decía él, te las lavaba con pasión hasta que quedaban blancas, relucientes. Entonces, cuando tocaba la Que pandereta... aparte era en la época, ¿no? Que teníamos que tener todo Olvidate, reluciente. Olvidate. Entonces, de tocar la pandereta con esa pasión, se lastimó las manos. Entonces, a un punto donde ya no podía tocar de lo que le dolía. Entonces, bueno, se venda las manos y dicen que mi abuela, o sea, su mamá le dice, Carlitos, poner estos guantes, porque si, así no se ven las vendas, pues no podés subir al escenario todo vendado, queda mal. Parece Rocky. Bueno, Se Rocky sube. no existía en ese momento, pero un boxeador, Bonavena. Un Ringo, ponele. Ringo Bonavena. Se sube al escenario, tenían de manager a Yankelevich, en ese momento un Yankelevich de 18 años, que era, ¿Gustavo? sí, que era el manager de Conexión número 5. No iba a decir nada, no me No, te pero río. digo, tenía Lo 18 conozco, años, sí. ¿no? Era un niño, Mm. siendo manager de una banda de 20 añeros. Bueno, viene de historia también, ¿no? Sí. Y cuando como se dio cuenta que el tema, che, los guantes, que a todo el mundo le gustaba el tema de los guantes, y cuando terminan esta serie de shows, Gustavo le dice, Carlos, nunca más te vas a sacar los guantes claro. y no vas a contar por qué usas guantes. O sea, necesitamos alimentar este mito. Ahí nace el marketing de los guantes, porque se empezó a decir Fuera de que joda, claro, que le empezó faltaban todo- dedos, que le sobraban dedos, que no tenía la mano, Empezó que tenía toda mano de plástico, una qué cosa. sé Bueno, yo. no sé si vos querés Las aportar manos algo. quemadas. Sí, en realidad también estaba Yankelevich y Alfredo Capalvo, que era... Capalvo mandaba como a sus pichis, uno era Yankelevich, que era un guachín. Y no, sí, el segundo simple que sale de Conexión, que tiene una tapa hermosa, es el primer simple, o sea, disco chiquitito que Sí. sale con carátula, no todos salían con carátulas, pero ahí están con las pilchas. Aparte, otra cosa, las pilchas que usaban eran muy novedosas para la época. Sí. Claro. En el reportaje que tengo ahí de Carlos, cuenta que
cuando les hacen las pilchas y todo, que están bastante todos con terciopelo negro, todos, cada uno de cada color, fueron a tocar a Bajo Flores y tenían miedo de salir y que los caguen a piña, digamos. O sea, porque esa era la onda, vos tenías un poco el pelo largo y te decían, puto mínimo, Sí. lo mínimo que te decían, bueno, hay un montón de anécdotas de tipos que te paraban para cagarte a piña, ni hablar la cana, toda esa época también, Claro. no es solo glamour y qué lindo, ¿no? claro. Ahora lo podemos ver así como algo, digamos, novedoso para la época, pero claro, en su momento era... Sí, sí, era hay difícil. una película no terminada de los Shakers que se puede ver, que a propósito ellos, vestidos de Shakers, con los pelos hasta acá, los Fatoruso, se van a una parada de colectivo, donde hay todos barbudos, así, con el bozo a laburar, y se ponen a mirar como, este será el Bondi, así, y los filman. Hay un loco que lo está filmando, y todos los varones, Las caras. todos le están diciendo puto, mínimo. Mira que... Wow. Enojados, pero así que lo van a agarrar a piña, ¿viste? O sea, se enervaba la gente. Sí, también está buenísimo recalcar eso, que todo lo que para nosotros hoy es normal, todo, pero absolutamente todo, desde el lenguaje hasta la indumentaria. Hoy vemos gente con pelo, sin pelo, gente teñida, con peluca. Rapado. Y para nosotros cada uno tiene su onda. En Exacto. ese momento era Era muy... tremendo. No, olvídate, tenías Alguien un estigma. diferente era alguien que No. estaba mal, había que corregir. Todos los músicos tocaban de frac y monito, Claro. o saco y corbata. Claro. Claro. O sea, eso era un Buenos Aires en blanco y negro. Ujú. Bueno, chicos, tengo ahora la tanda y las noticias. Son 5 minutitos y volvemos los últimos 25 ahí para, bueno, obviamente para hablar de las presentaciones. Y bueno, me imagino que, Andrea, dale, empezamos a moverte. Queremos más presentaciones. Así que vamos a los bifes directamente. Sabemos que tiene una presentación para compartir este lanzamiento. Así que bueno, es el momento de decir dónde y cuándo va a ser. Bueno, en realidad tenemos, espera, Mande, señor. vamos a arrancar el último show que vamos a estar haciendo este año. Este año. Voy a decir así, este año. Ya te metí presión aparte. Es el del 20 de noviembre, ahora nomás, en 2 semanitas y un poquito, en Palacio El Victorial, en San Telmo, un lugar precioso. Las entradas están a la venta a través de Passline. Y si no saben por dónde comprar, nos escriben al Instagram de Conexión número 8, Conexión número 8, así como suena, y ahí les contamos cómo pueden comprar las entradas. Jueves, 20 de noviembre, 21 horas. Pero lo interesante... O porque en la puerta del teatro ese día. también se Seguro. pueden comprar ahí, y además ahí se ahorran ¿cómo se llama? costo. El service charge. El costo por servicio. Exactamente. Mi madre diría, no colonicemos más nuestro lenguaje, Exacto. señores. El costo por servicio, ¿qué servicio? El costo por el servicio. A lo Pagani. Lo interesante de este jueves 20 de noviembre es que el viernes es feriado. Entonces, los que dicen, uy, un show un jueves, qué fiaca, no, mañana me dale, tengo que levantar dale, temprano. gordo, venite, que mañana no laburás. Entonces, venite, pasás una noche hermosa escuchando este discazo de Carlos Viso. Y después San Telmo te deja Y después ahí, te quedas en se queda San servido en Telmo. bandeja. Después nos vamos a Hermoso. Pirillo a comer pizza ahí de parado, que está re bueno. Me encantó. Tomo, acepto la prenda. Un bellezor. Entonces, jueves 20 de noviembre, Palacio del Victorial, 21 horas, Conexión número 8, tocando este discazo de Carlos Viso, Americano Soy, y unas perlitas extra que metemos al final del show, Obvio. que son así unas canciones beat de Conexión número 5. Claro, porque Conexión tiene temazos Los propios que Propios, exacto. no son tan conocidos. Que hay temas propios muy buenos. Y suceden cosas. No, y vamos a estar el 11 de noviembre, la semana que viene, en versión reducida, acá en Paseo La Plaza. Es verdad. ¿El paseo de la plaza? En la terraza de Cavern, en una movida solidaria. ¿A qué hora es? La entrada es Traigan un alimento no perecedero. Ciclos por la paz. Hablando de la... Hablando de La Paz. Trajiste Bobby. Ciclos por Todo la paz. tiene que ver con Esperen todo. que Todo les tiene que ver quiero con todo. decir exacto el horario para no... Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, acá. Acá a la vuelta de la radio. Pasitos. Noches de música por la paz en el Paseo de la Plaza, martes 11 de noviembre, 19 horas. 19, perfecto. Yo salgo del programa y voy. Claro, ahí está. Esperamos, Dani. Vamos a estar haciendo 2, 3 canciones para sumarnos a esta movida solidaria que nos gusta y para llevarle la música de Carlos a toda esta gente. No, esperá, yo que voy. tiene ganas de ayudar. El martes que viene voy, pero el 20 también me escapo de mi laburo. Más te vale. Me escapo de mi laburo y voy. Te esperamos Te esperamos ahí, por supuesto. Bueno,
eso, pues, yo el martes pasado entrevisté a Vicky Soule y le decía, che, yo soy un viejo choto. Perdón. No. ¿Cómo? Así nos definen. Y Es lo que nos gritan por la Es lo que calle nos todos dicen. los días. Es lo que nos toca. no se dicen esas cosas por la radio, pero bueno, me salió del alma. Yo quiero esto, ¿ves? Esto, ¿por qué no se hace más? Te le decía, viste, porque ahora está todo con plataformas digitales y todo. Al y físico. uno, el físico, cuando yo quiero volver, ¿sabes qué? Espera, al día, yo voy a pegar al- y voy a abrir acá uno. al día, porque- al día de, che, salió el disco y estás al otro día en la disquería desesperado comprando el disco. esperar. Haciendo Claro, vos tenés que esperar, claro. Haciendo claro. la persiana de una cadena muy importante de los Yo 90. quiero vivir eso, quiero Yo vivir me eso de mandaba nuevo. en Viste David las y juramento en Abraxa, Sabés que juntaba sí. pesito por pesito y me mandaba a pedir ponerle Gling Glow de Bjork, el disco de jazz. Claro. Y teníamos que esperar por ahí Y un te- mes hasta Claro. que llegaba. No, y te llamaban para avisarte que había llegado el disco. Bueno, A mí me pasó por que eso, el- por eso quisimos hacer este objetito de... decimos que es un objeto preciado. Una porque reliquia. acá- Objeto de Una adoración. reliquia. Sí. O sea, tiene que estar en un Esta es altarcito. la parte que siempre me sale mal, que es la de sacar el librito. mejor Sí, es la que complica, sí. Por eso. Lo diseñamos figuritas. con mucho amor y conciencia. Estas son las fotos originales que hizo el hermano de Carlos, su hermano Luis, que le sacó estas fotos para este disco. Acá hay son unas fotazas. Están Tremendo. todas las letras de ¿Dónde las es este lugar? canciones. Mostralo a cámara. A ver si A se ver, ve, mirá. a ver. Ahí Sí, está, sí. Vos estás más cerca. Vení, esas sería son- extra, mirá. Esas son fotos de... Este es el Eso, ¿dónde póster es eso? central. Wow. No sé ¿Sabés? dónde es, pero son fotos inéditas de conexión que encontramos los negativos para prensa, que eso es como una diapositiva, las pero diapositivas. gigante. Sí. Y las escaneamos en alta Las calidad. palabras de Selmar, un poco relatando todo el proceso. Qué lindo. No, un Este, laburo tremendo. Si quieren escuchar más en detalle, vayan a Vinilo y Sustancia, Que es al el capítulo podcast. de Carlos Viso, que Son son 5 capítulos. Donde hay material inédito, donde hay una canción inédita con Papo grabada en el 69, donde hay una charla con Spinetta, donde está todo esto que estuvimos hablando, pero... lo de Spinetta es increíble. Qué bueno. Este, Y Sí, acá- voy a y la voz escuchar. de- Yo y no la- sabía que tenía... y la voz de Carlos, para Lo voy a ir contando escuchar, todo obvio. un poco. Y acá atrás como en la parte de atrás de este librito hermoso, La con- sí, la la contratapa. contratapa, voy a tratar de leer porque la letra está muy chiquita y yo estoy muy muy Sacale, chica. sacale foto y Yo amplía. estoy muy chicana. Entonces les voy a, si me dale. permitís, estas son palabras de Carlos, reales, para este disco. Y dice, son las 3 de la mañana, para cantar es la mejor hora y para escribir lo que se siente también. Siendo las 3, se me ocurrió escribir estas líneas para la contratapa, porque pienso que es la mejor manera de contarles lo bien que me sentí al hacer este disco. Después de tanto tiempo, vuelvo a ponerme en contacto con todos ustedes a través de este disco, en el que le canto al amor, a la gente, a la vida misma, con todas mis ganas y todo mi sentimiento. Y si canto en nuestro idioma, es justamente porque este hijo es argentino y americano, futura patria grande. Americano soy, ven, canta conmigo, hermano, para que nos entendamos todos de ahora y para siempre. Un abrazo con toda la fuerza de mi corazón. Carlos Viso. Gracias a todos los músicos, amigos que al tocar sintieron como yo. Gracias. Es tremendo, la verdad. Que es una Es hermoso, es hermoso. Es hermoso y este disco es una reliquia, digamos, ¿no? Y encima con esas palabras tan sentidas. Y con tanto sentido. Sentidas y con Sentidas y sentido. obviamente, ¿no? Y con tanto sentido. Digamos, No sé si lo tenés, Dani, pero bueno, este es para vos, por Bueno, supuesto. Muchísimas gracias. La verdad que me encantó. Espero que no te tengas que comprar una compactera y la tengas en No, cualquier lado. tengo. Y es más, hasta en el auto tengo. Ah, vamos todavía. Así que, bueno. Bueno, A ver. te queremos regalar, antes Eso, que nos escape el tiempo, No, otro. Yo decía un tema. una de las versiones de los 2 temas que hizo Carlos, de Eduardo Mateo, Ujú.
para traer un poquito Ah. en contexto lo rioplatense. Ujú. Así que vamos con Mejor Me Voy. Dale. Sí, igual se quedan un rato más. Sí, Claro, mejor todavía no nos vamos. Mejor me voy, es una pague. Ese es el No lo tomé tan el bis, literal. claro. Después viene el bis. Después viene el bis. Más que ternura tienen tus ojos tristes, penas, más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras tu llanto asoma. Me voy. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras y nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor te dejo y llorar. Me voy, si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor te dejo y llorar. Me voy, si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me Qué hermoso. Qué lindo. Qué lindo. Yo voy a tirar algo que siempre lo digo. Yo no sé si es por una cuestión, no quiero caer en toda la música, el tiempo pasado fue mejor, pero digo, pero en el sentido de que qué lindo que es escuchar este tipo de música, digamos, ¿no? Y hoy por hoy en la actualidad que hay tanto producto armado que ¿Puedo decir un chivo? Sí, Hablando de música nueva, sí, obvio. el 20 de diciembre yo presento un disco con música nueva. Qué bueno. Epa. 20 de diciembre. Epa. 20 de diciembre. Bueno, dale, después. Mirá No, cómo se dale. te lo Más tenía música guardado. nueva, más música nueva. Bueno, antes de, porque nosotros terminamos, yo todavía no hablé cuando cerramos, pero antes de, en el último programa o algo, que va a ser la primera semana de diciembre, venís y lo Esa. Te tomo lo la chiveamos. palabra. Sí, obvio, dale, contá con eso. Obvio. No, que iba a decir eso, perdón que me quedé colgado. Me pasa algo, debe ser algo generacional, que escucho muchos productos de hoy que se consideran música, muchos estilos que realmente no me mueven un pelo. Claro. Y sí, a lo mejor, obviamente, este tipo de música, la música, por ejemplo, había grupos que hablamos de los 70, de los 80,
eran selecciones. Eran los grupos. selecciones. Y hay como una homogeneización, ¿no? Pasteurización, te Una diría yo. pasteurización. Ahora sí, todo es todo lo mismo, Sí. todo. También se pierden un poco como las lenguas propias de cada país, ¿no? Todos Total. terminamos hablando igual, diciendo lo mismo, hablando... Diciendo Cyber Monday. Exacto. Todo. Black Friday. Igual hay- Cyber Monday o Black El Friday. problema de siempre es que hay que investigar. Y un Si caramel vos te latte. quedás con las 2 o 3 cosas que te ofrece el medio, Exacto. siempre vas a Hay morir que en ser un curioso. lado. Hay que ser curioso. ¿Sabés cuál es está bien, pero antes había más lugares disponibles como para que esos músicos tengan esa posibilidad de presentar sus laburos, tengan sus espacios en los medios, la profesión en los de medios de músico está música, muy bastardeada. claro, en los medios de comunicación, entonces Por es ende, como que su respeto y su valoración en la gente común. claro. No, y a mí lo que me pasa con la obra de Carlos, a veces nos cuesta remar las entradas, más allá de la coyuntura, del contexto, que sabemos que está difícil, que si no tenés el aparato de difusión, yo sé que hay un montón de gente que le fascinaría, estoy pero convencida de eso y que No lo conoce. es muy complejo lograr trascender esa barrera de difusión masiva para que a todas esas personas que se conmueven, porque siento lo que te pasa, Dani, como también nos ha pasado con el público que nos ha venido a ver, esto que hablábamos también al principio, ¿no? Cómo lo genuino trasciende una barrera de sensibilidad, impacta en el otro desde ese lugar. Sí, y no hay censura que lo corte, porque a la larga siempre trasciende. Exacto. En mayor o menor medida, en mayor o más o menos tiempo, trasciende. Totalmente. Y bueno, esa es una pata que hay que ver cómo uno la rema, se acomoda, el boca en boca, bueno, esto, ¿no? Venir a las radios, siempre estar pensando en mover el proyecto y lograr una difusión para que la retórica, digamos, nos permita también seguir existiendo. Y que es súper ambiguo porque toda esta movida que se hace de prensa es como estar presentando un artista nuevo. Se está remando de la misma manera que Absolutamente. si fuese un Carlos que está ahí esperando para vender su entrada hoy. Porque este material es súper nuevo. Y encima tenés que explicarle a la gente que es nuevo, pero tiene 50 años. Imagínate si no es difícil. Pero ¿cómo entonces? Pero y el artista, no, el artista ya no está, pero en serio, ¿cómo, entonces? en serio también está esa dificultad también de los lugares y los medios de comunicación de poder que los músicos tengan esos lugares, qué sé yo, bueno, los 80 teníamos un montón de lugares, 90 para ir a ver bandas y cosas. Sí, los reductos. ¿viste? Y la variedad, lo variopinto de las melodías y los géneros y las tribus. Exacto. Yo te hablo de los 80, que es cuando yo empecé a ir a recitales, en realidad después de los 82, 83, porque no pude ir a ver. Hubo 2 recitales que no pude ver. El de Festival de la Solidaridad Latinoamericana no me dejaron ver. Claro, me dejaron ir. Eras chico. Era muy pendejo. Y con Queen, cuando vino acá en el 81, Claro. que mi viejo me dijo, no. Por ende te perdiste de Police, te perdiste toda esa camada. Sí, me perdí. Esa parte sí. Y bueno, es como que después uno tuvo pero había más espacios para la música y en los medios de comunicación, digamos, ¿no? También. Bueno, ahora hay un montón de espacios. Pasa que por ahí no son diferentes los canales de difusión. Hay un montón de lugares militantes de determinadas músicas. No sé, yo toco mucho en Rossetti, que es un lugar espectacular, que apoya determinada música, y hace 10 años que están ahí. Cuando vino Cromañón, había un lugar llamado Una Casa, que se hacían movidas todos los días. No podías aplaudir, aplaudías así. O sea, siempre hay lugares militantes. Lo que pasa es para que la quizá otra música. lo que hay que hacer es intentar, desde el lugar que a cada uno le toca, por ejemplo, a mí me pasa con mis hijos, que le digo, no vayan solamente a los lugares de moda o los lugares conocidos, métanse, averigüen, porque hay un montón de reductos y hay un montón de artistas que están llevando 10, 20, 30 personas, y capaz que ese artista es el que te va a volar la cabeza, no el que vas a ver a la fiesta, no sé qué, o la que sale en no sé, en donde yo te iba a decir en las revistas, en las redes. Claro, como que busquen, o sea, hay que ser curioso para poder apoyar a las teatro, literatura. Porque además si no terminás siendo
nos están a todos moldeando la Igual, cabeza, claro, ¿no? claro. Estamos todos Bueno, escuchando nos lo mismo, pasó que- mirando lo mismo, vistiéndonos igual, pintándonos igual, haciéndonos el mismo peinado, todos soldaditos, todos iguales. Sí, no voy a nombrar, pero en algunos medios bastante conocidos en el último tiempo que hablaron de Carlos y qué sé yo, después no les resultó interesante llevarnos a las hijas de Carlos para poder contar del proyecto, como que Claro, como, esto ya no. como que lo que No tiene un lo que atractivo. convoca Bueno, lo masivo bueno, los es- medios lamentablemente están manejados por el tema del rating y Sin duda, pero además la minuto a pregunta minuto. era, pero tomate el trabajo de escuchar 3 No, ni canciones escuchan, y no. después No. hablemos. No. No, Después Es también que, hay muy- capaz que le puede gustar, pero si lamentablemente estás en el aire y no rinde, te bajan al toque. Claro, Entonces, no, es la como agenda que es- la agenda no interesa, es otra. No interesa el producto, interesa La lo que ve, medición. la medición. Entonces, bueno, si Pero- se miden con esos parámetros, no sé, obviamente yo no tengo medios, pero digo, si tú tenés un medio, la mayoría se vincula, se direcciona para ese lado, no para el tema de la calidad de la red. En realidad es como, ¿esto qué es? Esto es un medio para tratar de difundir un poco, cada uno hace, Sí, digamos, claro. lo que quiere de su programa de radio, pero por ejemplo, la radio es un instrumento como para difundir este tipo de materiales, o sea, el tema de la música, por lo menos esa es la idea del programa. Perdón, ¿qué ibas a decir algo. Ah, que cada vez hay menos. Uno de los problemas que hay de acá, sobre todo del 2015 para acá, que hay poco periodismo de musical, de análisis o de búsqueda. Ujú. Se empezó, De investigación. ¿no? Sí, o gente, o los magazines que había, no sé, en un programa de tele, no hay más nadie hablando Claro, de música, excepto claro. las 2 o 3 cosas de turno, Ujú. de grandes artistas ya súper consagrados, pero no hay tipos hablando de música. Ujú. Muchas veces, incluso en los magazines, esa figura que había antes, que era la figura de la cultura, Ujú. ahora es un loco hablando de fútbol. Claro. Y Digo, bueno, hablando de un ranking O no- pedorro. Sí, sí, sí. Bueno, una anécdota muy linda que no te contamos es que en la en la presentación del disco, que fue el 7 de noviembre del año pasado, en la sala Rondeman tuvimos el honor de poder tocar el disco y que suba al escenario Ricardo Leu. Bueno, que ya estábamos todos súper emocionados y él nos decía, bueno, imagínense yo que estoy presentando un Claro. disco que grabé hace 50 Claro, años sí, con claro. vuestro padre, a Obvio. quien adoré. Claro. Qué bueno, qué loco eso. No, eso fue increíble. Eso fue un regalazo. Y aparte Chicos. se quedó con nosotros, él estaba tan feliz, más feliz que nosotros, me atrevo a decir. Chicos, les quiero agradecer eternamente, se me fue el programa. Quiero que toquen el último tema. Te robamos el programa, No, Dani. me encantó que estén. La verdad que yo, bueno, si hubiera sabido, se quedaron las 2 horas, pero ya me comprometí con la última media hora para entrevistar a una directora conocida. Así Claro. que bueno, mil gracias. Y bueno, yo como les dije, les voy a seguir difundiendo obviamente todos Gracias, los Dani. martes hasta las presentaciones. Así Gracias que- y te esperamos Sí, ahí, ¿eh? Sí, el martes estoy acá Bien. y después el 20 me está por... Hermoso. Ven, compañera amiga, ven. Ven, compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven. Ven, compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven. Ven, necesito tu calor, caminemos sin temor, que al final de este camino encontraremos un lugar para los dos. Ven, que hay mucho que caminar, que nos queda mucho andar, que aquello que construyamos nos enseñará a vivir de este amor. Ven, compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven. Ven, no le temo al mundo hoy, contigo sé dónde voy, y si estoy equivocado ya verás qué hermoso será intentar. Ven,
que yo vengo de un lugar donde debemos luchar. Esa lucha verdadera le dará su fuerza entera a este amor. Ven, compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven, ven, compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven, 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 compañera amiga, ven, no me dejes solo y ven, compañera amiga, ven, ven, ven. Ahí vamos. Gracias, Dani. Mil gracias. Placero. Y bueno, nos vemos pronto.